Un niño de 4 años con el cuerpo marcado por la discapacidad fue sometido a la brutal crueldad de su padrastro y abandonado a la merced de un bosque frío y lluvioso. Cuando la esperanza se desvanecía y la muerte parecía inminente, un multimillonario emergió de la oscuridad. Al presenciar la frágil vida del niño parpadeando en el suelo gélido, sus ojos reflejaron tanto tristeza como una ira ardiente y pronunció las palabras que lo cambiarían todo: mereces vivir. Nubes oscuras se arremolinaban amenazantes sobre Crespo, el viento aullando entre los olivos centenarios, como presagiando algún evento terrible. La solitaria casa de adobe junto a la autovía 66 parecía tragada por completo por el paisaje sombrío y escalofriante. Dentro, la tenue luz amarilla iluminaba el rostro inocente de Mateo Vargas, un niño de apenas 4 años, pequeño y frágil, con una ligera cojera en la pierna izquierda. Estaba sentado acurrucado en el suelo con la espalda contra la pared de madera desconchada, abrazando un oso de peluche raído, al que le faltaba un ojo, lo único que le quedaba de su madre. La puerta se abrió de golpe. Un chirrido seco y áspero llenó el aire. Bruno Torres apareció como una tormenta. Un hombre corpulento con un sombrero de ala ancha desgastado, camisa arrugada, manos manchadas de aceite de motor y el olor penetrante a aguardiente, asaltando los sentidos. Lanzó un manojo de llaves sobre la mesa bramando: «Sigues ahí sentado, lisiado. Te dije que fregaras el suelo». Mateo se estremeció. Se levantó de un salto, su pierna izquierda arrastrándose ligeramente por el dolor. Su voz, apenas un susurro: Ya casi termino. Es que me duele un poco la pierna». Crash. La botella de cerveza en la mano de Bruno se estrelló contra la mesa haciéndose añicos. Fragmentos de vidrio se esparcieron por el viejo suelo de linóleo. «No necesito oír tu voz chillona», siseó con los ojos inyectados en sangre. «Eres un inútil. Tu madre murió al darte a luz. ¿Entendido? Ahora estoy atrapado criando esta carga». Mateo dio un paso atrás. Sus pequeñas manos se apretaron alrededor del oso de peluche como si fuera la última balsa salvavidas en el océano. Pero Bruno lo había visto. Avanzó a grandes zancadas arrebatándole el oso de las manos a Mateo y arrojándolo contra la pared de madera. El oso cayó al suelo inmóvil en las sombras. «No, por favor, no», sollozó Mateo lanzándose a recuperarlo con las manos temblorosas. Bruno no lo soltaría. Agarró a Mateo por el cuello, arrastrándolo bruscamente al centro de la habitación. «¿Me oyes? Si no fuera por ti no estaría atrapado en este maldito lugar. Podría estar viviendo como un ser humano de verdad. Lo siento. Limpiaré el suelo, seré bueno». «¿Cuántas veces te he oído disculparte?», rugió Bruno. «No lo entiendes. Ni siquiera deberías existir». Mateo se desplomó. Su frente golpeó el borde de la mesa, un pequeño hilo de sangre brotando, pero esta vez no se quedó callado. Habló su voz débil pero firme. «Mi mamá dijo que me amaba. Aunque estuviera lisiado le importaba. Tú no eres mi papá». El aire en la habitación se espesó de repente. Bruno se congeló. Luego estalló en una carcajada, una risa seca, retorcida, escalofriante. «¿Qué acabas de decir?». Se inclinó con la cara a centímetros de la de Mateo. «¿Te atreves a decirme que no soy tu padre? Porque tú no me quieres». Mateo temblaba con la sangre goteando por su mejilla. «¿Crees que un pedazo de basura como tú sabe lo que es el amor?», gritó Bruno. Lo agarró a Mateo por el cuello levantándolo del suelo con una mano. El niño forcejeó con las piernas pateando salvajemente en el aire. Entonces abruptamente Bruno dejó caer a Mateo al suelo como si descartara un juguete roto. «Bien, dices que no te quiero. Sube a la camioneta ahora». «¿A dónde me llevas?», tartamudeó Mateo con la voz temblorosa. «¿A dónde perteneces? Donde nadie te oirá llorar». Bruno se echó la chaqueta sobre el hombro. Abrió la puerta de un tirón. El viento comenzó a aullar con más fuerza, el cielo volviéndose cada vez más gris, como si incluso los cielos no pudieran soportar presenciar esta escena. Mateo fue empujado al asiento trasero de la destartalada camioneta. No se atrevió a preguntar nada más. Se limitó a abrazar el oso de peluche ahora cubierto de barro contra su pecho. «Seré bueno. Limpiaré el suelo.
No lloraré más. No necesito mucho para comer. Bruno no dijo nada. Se abrochó el cinturón de seguridad, encendió los faros y pisó el acelerador. La camioneta rugió a la vida acelerando por el camino de tierra que conducía al bosque de la Sierra de Gredos, un lugar al que nadie se aventuraba con un clima como este. Pero Bruno siguió conduciendo, porque no le importaba. Mateo miró por la ventana, las lágrimas mezclándose con la lluvia corriendo por su rostro. Su pequeño corazón latía salvajemente. Cada giro, cada sacudida traía un miedo mayor. Lo abandonaría en el bosque. Era este el lugar que su madre había descrito en sus pesadillas. La camioneta atravesó el viento. En el cielo un repentino trueno resonó, un relámpago destellando en el horizonte, como si abriera la atmósfera anunciando una tormenta que se acercaba. En el asiento trasero, Mateo abrazó el oso con fuerza. No sabía a dónde iba, pero sabía que esta vez nadie vendría a salvarlo. El cielo gris cubrió las gruesas capas de nubes como si estuviera a punto de colapsar. El bosque de la Sierra de Gredos se oscureció sin distinguir ya entre las sombras de los árboles y la oscuridad de la noche, solo el sonido de la lluvia golpeando las hojas y el suelo fangoso del bosque. La camioneta negra patinó en una curva, los faros barriendo los troncos de los árboles cubiertos de musgo húmedo. Entonces se detuvo abruptamente, las ruedas traseras hundiéndose hasta la mitad en un charco de barro, el agua salpicando por todas partes. Bruno Torres cerró de golpe la puerta del coche. Saltó empapado, el olor a alcohol aún fuerte. Rodeó la camioneta, abrió la puerta trasera y sacó a Mateo del asiento trasero de un tirón. «¡Sal del coche, cosa inútil!», rugió su voz desgarrando el viento. «Aquí es donde naciste para morir». Mateo fue arrojado al suelo, empapado como un saco. El niño gimió con las piernas temblorosas, incapaz de soportar el peso de su cuerpo. Su delgada camiseta estaba empapada, su cabello pegado a su frente, sus ojos muy abiertos por el frío y el miedo. «Tío Bruno», lloró con la voz quebrada, «no me dejes. Lo siento. Seré bueno. No me dejes». El sonido de la lluvia ahogó las súplicas. Bruno pateó el oso de peluche enviándolo a volar a una pila de hojas húmedas y podridas. «No necesito tus disculpas. Necesito que desaparezcas», siseó. «Eres un lisiado inútil. Lo arruinas todo». Mateo se cubrió la cabeza tratando de gatear hacia el oso, pero Bruno no lo dejaría. Una bofetada aterrizó en su cara tan fuerte que Mateo rodó por el suelo. Su rostro estaba cubierto de barro, su labio sangrando. El niño permaneció inmóvil durante unos segundos. Luego trató de levantar la cabeza, sus ojos borrosos. «Dijiste que mi mamá no me quería, pero recuerdo que mi mamá decía, eres un regalo, aunque no seas perfecto». Su voz era apenas un aliento. «No soy basura». «¡Cierra la boca!», gruñó Bruno a punto de asestar otro golpe. De repente los faros de un coche de lujo barrieron la escena, brillando directamente sobre la escena que se desarrollaba. La luz cegadora hizo que Bruno se detuviera con los ojos entrecerrados por la incomodidad. El Mercedes se detuvo al lado de la carretera. La puerta se abrió y un hombre salió. Era alto, recto, su cabello canoso mojado por la lluvia, pero su rostro exudaba una calma inusual. Un abrigo negro ondeaba al viento como un personaje que salía de una película. Era Ricardo Hidalgo, un multimillonario inmobiliario, un hombre que solía aparecer en las portadas de revistas financieras en lugar de en Caminos de Tierra, que acababa de salir de un evento económico a nivel estatal en la ciudad de Ávila. Su discurso sobre la reestructuración del mercado inmobiliario post-crisis puso a todo el auditorio en pie aplaudiendo. Pero inmediatamente después, los periodistas se abalanzaron como una ola rompiente, sosteniendo micrófonos, luces intermitentes y preguntas sobre preguntas. Ricardo no pudo soportar el ruido por mucho tiempo. Salió silenciosamente del evento, se subió a su familiar Mercedes negro y le dijo a su asistente que cancelara todos los horarios de entrevistas. No se fue a casa por la autopista como de costumbre. Eligió el atajo más tranquilo, más accidentado, pero que conducía directamente a través de la Sierra de Gredos,
hasta su mansión privada en el lago cerca de Segovia. Solo unas horas de silencio, pensó para sí mismo. Solo un tramo de carretera que nadie conoce. No esperaba que en ese camino viera una escena terrible que no podía ignorar. Deténgase ahora mismo. Su voz era profunda, clara y fría. Bruno se dio la vuelta. Alzó las cejas, su voz desdeñosa. Es asunto de mi familia, no es asunto suyo. Está golpeando a un niño en el bosque bajo la lluvia. El hombre dio un paso adelante. ¿Y a eso lo llama asunto de familia? Bruno se rió entre dientes. Es mi hijo. Le estoy dando una lección. El hombre no respondió. Miró a Mateo. Un niño tirado acurrucado cubierto de barro con sangre en la boca, sus labios pálidos. El pequeño cuerpo temblaba. El oso de peluche empapado yacía a unos metros de distancia. Se volvió hacia Bruno, sus ojos cambiando de la calma al frío como el acero. Esto no es enseñar, esto es abuso. Si no se detiene, llamaré a la policía. Bruno fulminó con la mirada. ¿Cree que le tengo miedo a su teléfono? El hombre sacó su teléfono y lo levantó. Ricardo Hidalgo. Estoy llamando por un hombre que abusa de un niño menor de 5 años en la Sierra de Gredos. Tal vez necesita ser reeducado sobre la ley. Las palabras cayeron como una roca en medio de un lago. Bruno se congeló. Ese nombre Hidalgo no le era desconocido. Lo había oído en la televisión, en las noticias financieras. Un magnate activos de miles de millones, con relaciones que abarcan desde el gobierno hasta la prensa. ¿Quién se cree que es? Gruñó Bruno. Un rico jugando al ángel. Ricardo dio un paso adelante sin decir nada. Se arrodilló junto a Mateo. Se quitó el abrigo y cubrió al niño helado. La lluvia seguía cayendo. ¿Cómo te llamas?, preguntó su voz, suavizándose. Mateo abrió los ojos ligeramente. Sus labios temblaron tratando de decir suavemente, M. Mateo Vargas. Ricardo apretó suavemente el hombro del niño. Sus ojos tan gentiles como una luz en la noche. Luego se levantó, se volvió hacia Bruno. Última vez. Váyase de aquí, si no quiere ver su nombre en las noticias de las 6 de la mañana. Bruno apretó los dientes, sus ojos llenos de odio. Pero luego retrocedió lanzando una mirada mortal a Mateo. Eres el niño con más mala suerte que he conocido. Se subió al coche, pisó el acelerador, las ruedas llevándose barro y lluvia con ellas, corriendo hacia el bosque. El bosque volvió a quedar en silencio. Ricardo levantó a Mateo. Ese pequeño cuerpo estaba helado. Su respiración se debilitaba como una vela que se apaga. Estarás bien, dijo suavemente abrazándolo con fuerza. Nadie te hará daño nunca más. Lo prometo. Los ojos de Mateo se cerraron. Una lágrima rodó por su mejilla. Tal vez era lluvia. Tal vez no. Demasiado frío. Ricardo abrió la puerta del coche, colocó cuidadosamente el cuerpo pequeño y frío de Mateo en el asiento trasero y sacó una manta gruesa del maletero para cubrirlo. Su rostro estaba pálido, su respiración débil. Sin dudarlo, Ricardo sacó su teléfono y marcó rápidamente. El teléfono solo sonó una vez. Haroldo, soy yo. Ricardo. Su voz era baja pero decidida. Necesito que vengas a la mansión de inmediato. Un niño está en estado crítico. Hizo una pausa mirando a Mateo acurrucado bajo la manta. No hay tiempo para preguntar. Trae todo lo que necesites. Reúnete conmigo en 30 minutos. Sin esperar una respuesta, Ricardo colgó y se subió al asiento del conductor. El Mercedes rugió a la vida corriendo hacia la lluvia, las ruedas barriendo agua a ambos lados, como si cortaran el destino. En su corazón, una ira silenciosa más fría que la tormenta de esta noche. Pero también en él, una luz que apenas comenzaba a brillar. Un niño a punto de morir en el bosque. Un hombre que se detuvo justo a tiempo. El destino a veces comienza en el mismo lugar que nadie espera. Fuera de la tranquila mansión ubicada debajo de los viejos abetos, en las afueras de Segovia, la niebla de la mañana cubría cada panel de la ventana, reflejando la suave luz amarilla. Una brisa suave agitó las cortinas blancas haciendo que el espacio pareciera detenerse inquietantemente silencioso. En la habitación del segundo piso, Mateo Vargas yacía en silencio en la cama grande,
su pequeño cuerpo casi perdido en la pila de mantas suaves. No se había despertado. Habían pasado más de 12 horas desde que Ricardo lo había sacado del bosque. La lámpara de noche había estado encendida toda la noche, su luz suave cubriendo el rostro pálido de Mateo, como si toda la habitación estuviera tratando de calmar las heridas en el alma del niño. El doctor Haroldo Macías, que había estado con Ricardo durante más de 10 años, colocó cuidadosamente el estetoscopio en el pecho de Mateo. Su rostro se arrugó después de cada latido débil. El niño está gravemente desnutrido. Ricardo, su cuerpo está deshidratado. Su temperatura corporal ha bajado casi causando un shock frío. Todo su cuerpo está magullado. Muchas heridas no han tenido tiempo de sanar antes de que aparezcan otras nuevas. Ricardo estaba de pie junto a él en silencio, sus manos apretadas, sus ojos sin dejar nunca al niño, que respiraba con dificultad con cada respiración frágil. Haroldo se quitó los guantes y lo miró directamente. «Necesito preguntar, ¿qué vas a hacer con este niño?». Ricardo no respondió de inmediato. Se sentó en la silla cerca de la cabecera de la cama, colocando su mano sobre la mano fría de Mateo. El viento afuera silbaba suavemente a través del marco de la ventana. «Tengo suficientes activos, suficiente poder, pero nunca he tenido a nadie a quien llamar, alguien que me necesite. Hasta ahora». Se volvió para mirar al médico, sus ojos claros y decididos. «Seré su protector. Desde hoy». Haroldo suspiró y asintió. «Entonces me quedaré aquí por unos días. Necesitamos monitorearlo de cerca. El cuerpo del niño es tan débil que incluso una fiebre es suficiente para llevárselo». Ricardo asintió. Él lo sabía, pero en el fondo, una creencia latente se estaba encendiendo. Mateo había sobrevivido a la noche lluviosa en el bosque, lo que significaba que estaba luchando, cerca del amanecer. Ricardo todavía no había salido de la habitación. Se sentó allí, leyendo cada pequeña expresión en ese rostro inocente, como si tuviera miedo de perderse un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, un ligero movimiento lo hizo contener la respiración. Mateo movió los dedos. Ricardo se inclinó de inmediato. Los párpados del niño temblaron, luego se abrieron lentamente, débilmente. Las pequeñas pupilas estaban nubladas, como si estuvieran cubiertas de humedad. La mirada estaba perdida y temerosa. «Mateo», susurró Ricardo. «¿Puedes oírme?». El niño parpadeó. Luego sus labios se movieron. El sonido era tan roto como hojas secas. «No me golpearás, ¿verdad?». La pregunta cayó como un cuchillo cortando el corazón. Ricardo apretó suavemente la mano del niño, su voz temblorosa. «No, nunca te golpearé». Mateo no dijo nada, pero las lágrimas brotaron silenciosamente en sus ojos, empapando la almohada. Cerró los ojos, sus labios moviéndose ligeramente. «Lo siento por ser débil». Ricardo se inclinó presionando su frente contra la mano del niño. «No, Mateo, eres más fuerte que nadie. Has vivido. Eso es extraordinario». Nadie dijo nada más, pero en ese espacio algo había cambiado. Ya no era un niño siendo salvado, ya no era un extraño ayudando. A partir de ese momento entre ellos se formó una cuerda invisible, no de sangre, pero más fuerte que cualquier linaje. Esa tarde, cuando el doctor Haroldo salió de la habitación para llamar a la enfermera, Ricardo se quedó con Mateo. El niño estaba más despierto, pero su cuerpo todavía estaba muy débil. No se atrevía a moverse solo. Se atrevía a mirar al hombre sentado a su lado con una mirada de curiosidad y cautela. «¿Quién es usted?». «Ricardo», respondió. «Pero, puedes llamarme tío Ricardo». Mateo se mordió el labio. «¿Por qué me ayudó? No me conoce». Ricardo no supo cómo responder. Una persona como él, que se había presentado ante miles de personas en conferencias, que había respondido a entrevistas en vivo en televisión, ahora estaba nervioso por una pregunta de un niño de 4 años. Respiró hondo. «Porque yo solía ser un niño como tú». Mateo se sorprendió. Ricardo sonrió y asintió. «Nadie me creía, nadie me apoyó. También tenía frío, hambre y pensé que no viviría para ver el mañana». «Entonces, ¿sobrevivió?». Ricardo asintió. «Gracias a una buena persona».
Esa persona me sacó del infierno al igual que yo te saqué del bosque ayer. Mateo guardó silencio. Acercó la manta a su pecho, su voz tan suave que tuvo que forzar los oídos para oírla. Así que ahora, ¿dónde estoy? Mi casa, respondió Ricardo de inmediato sin dudarlo. Pero esta también puede ser tu casa si quieres. A partir de hoy, no tienes que tener miedo de nadie más. Mateo lo miró durante mucho tiempo, luego asintió ligeramente. Sin decir otra palabra, el niño cerró los ojos y se durmió. Pero esta vez fue un sueño pacífico. Ricardo se recostó, sus ojos ya no tan pesados como antes. Extendió la mano y suavemente jaló la manta para Mateo. Afuera, Segovia dio la bienvenida a una tarde nublada. Pero en esa habitación del segundo piso, el sol acababa de salir en el corazón de un niño y un hombre que pensó que había cerrado su corazón para siempre. Temprano en la mañana, en las afueras de Segovia, la luz del sol se filtraba entre los robles brillando en la gran ventana en el comedor de la mansión Hidalgo. Una suave calidez llenó la habitación, calmando el frío de los primeros días de invierno. Mateo se sentó a la mesa, sus piernas balanceándose ligeramente debajo de la silla, sus ojos mirando el plato de huevos y tostadas frente a él. Estaba más despierto después de unos días de estar acostado, pero aún mantenía sus viejos hábitos: no decir nada, no sonreír y nunca comer toda su porción. Ricardo se sentó frente a él, el periódico de la mañana sobre la mesa, pero no podía leer una sola línea. Sus ojos aún seguían cada movimiento de Mateo. El plato del niño aún estaba medio lleno. Mateo dejó su tenedor, sus manos envueltas alrededor de su pecho, sus ojos silenciándose. Ricardo preguntó suavemente: ¿No te gusta este plato? Mateo se estremeció y negó con la cabeza rápidamente. Sí me gusta. Entonces, ¿por qué no te lo comes todo? La pregunta hizo que la atmósfera se hundiera. Mateo bajó la cabeza. Sus pequeños dedos apretaron su camisa. Después de mucho tiempo susurró: en la casa de Bruno sí me lo comía todo. Él decía que era codicioso. Y luego me golpeaba. Ricardo se quedó sin palabras. La simple oración fue como un cuchillo torciéndose profundamente en su pecho. Se levantó, rodeó la silla y se sentó junto a Mateo. No se apresuró a decir nada. Simplemente puso suavemente su brazo alrededor del hombro del niño. Aquí puedes comértelo todo. Nadie te lastimará más, ni siquiera yo. Mateo no reaccionó, pero sus hombros temblaron ligeramente. Una lágrima cayó sobre la camisa de Ricardo, luego otra lágrima, y luego todo el pequeño cuerpo estalló en lágrimas, en silencio, sin gritar, sin retorcerse. Solo sollozos reprimidos, como si años de represión finalmente hubieran encontrado una salida. Ricardo apretó al niño con fuerza. No preguntó nada más. Simplemente se quedó quieto, acariciando suavemente su espalda, de una manera que nadie le había hecho a Mateo. Esa noche, Ricardo le trajo a Mateo un nuevo par de zapatillas. El tipo con pequeñas formas de oso tan suaves como nubes. Vi que tus pies estaban fríos, dijo. Pruébatelos y mira si te quedan bien. Mateo tomó las zapatillas con ambas manos, apreciándolas como un regalo precioso. Pero cuando estaba a punto de ponérselas, se detuvo. Su rostro se tensó, sus ojos perdidos. ¿Qué pasa?, preguntó Ricardo. Mis pies son muy feos, susurró Mateo. Mamá solía decir que me compraría zapatos, pero ella se ha ido. Bruno dijo que los lisiados no necesitan zapatos. Ricardo se sentó. Tomó los pies delgados y cicatrizados del niño. Creo que estos son los pies más valientes. Te sacaron de la oscuridad y merecen tener las zapatillas más hermosas del mundo. Mateo se mordió el labio. No respondió, pero se puso las zapatillas por primera vez, no escondiendo sus pies. Se levantó lentamente, dando pequeños pasos. Ricardo no dijo nada, pero sabía que no era solo caminar. Era la primera vez que Mateo se atrevía a salir de su propia vergüenza. Día tras día, Mateo se abrió gradualmente más. Ya no se estremecía cada vez que había un ruido fuerte. Ya no se sobresaltaba cuando Ricardo entraba en la habitación, pero todavía había veces se congelaba cuando oía el sonido de la cerradura de la puerta girando, o cuando Ricardo salía de la casa sin decir nada. Una vez,
Ricardo regresó de una reunión y encontró a Mateo sentado en la esquina de la habitación, abrazando su oso de peluche, esta vez lavado y cosido, sus ojos ausentes. ¿Por qué estás sentado aquí solo? Pensé que te habías ido. ¿Pensaste que te abandonaría? Mateo asintió ligeramente. Luego bajó la cabeza. Ricardo dio un paso adelante arrodillándose frente a él. Si un día necesito irme, te lo diré con anticipación, y no importa a dónde vaya volveré, porque ahora eres parte de mi vida. Mateo levantó la vista mirando directamente a los ojos de Ricardo, por primera vez no evitando, por primera vez confiando. Esa noche, cuando Ricardo estaba leyendo en su estudio, un ligero golpe sonó. «Adelante». Mateo asomó la cabeza sosteniendo un trozo de papel doblado en cuartos. «Yo dibujé para ti». Ricardo sonrió y lo tomó. En la pintura había una casa con un techo rojo, un hombre de pelo plateado de pie junto a un niño, sosteniendo un oso de peluche. En el techo de la casa, las palabras garabateadas pero claras: la casa de Mateo y el tío Ricardo. Ricardo apretó el trozo de papel en su mano. Su corazón se apretó ligeramente, no con dolor sino con calidez. «Gracias, Mateo. Siempre guardaré esta pintura». Mateo sonrió. Una pequeña sonrisa tímida, pero la primera sonrisa que Ricardo había visto de ese niño. Una herida profunda. No está solo en la pierna, está en el corazón. Pero ahora, ese lugar ha comenzado a sanar. La tarde sombría en las afueras de Benavente. Zamora. El viento arremolinaba polvo rojo a través del oxidado letrero del viejo bar El Gallo Rojo, donde las ventanas sucias estaban cubiertas con anuncios de cigarrillos y boletos de lotería perdedores. Dentro el aire era denso con el olor a humo de cigarrillo y cerveza barata. Las luces del techo parpadeaban como si estuvieran jadeando por aire. Bruno Torres se sentó en la esquina más oscura, su chaqueta de cuero húmeda de sudor, un vaso de aguardiente barato en su mano, sus ojos pegados al periódico extendido sobre la mesa. El titular estaba impreso en negrita. El multimillonario Ricardo Hidalgo rescata a un niño misterioso en el bosque. Debajo había una foto tomada desde la distancia. Ricardo Hidalgo llevando a un niño pequeño envuelto en una manta, el rostro del hombre mostrando claramente preocupación y protección. Bajo los faros del coche, el pequeño cuerpo de Mateo casi se perdió en ese abrazo. Bruno no siguió leyendo, no necesitaba hacerlo. Echó la cabeza hacia atrás y se rió seca ásperamente, como metal rozando contra piedra. «¿Sigues vivo, niño?» Sus dedos ásperos golpearon rítmicamente sobre la mesa de madera manchada de cerveza. «Y estás en manos del viejo más rico del estado». Sacudió el periódico dejándolo deslizar hacia un lado. Sus ojos se entrecerraron brillando como serpientes, arrastrándose en la noche. Ese niño vale más de lo que pensaba. Junto a él, un borracho sentado cerca preguntó con curiosidad: «¿Qué pasa, Bruno? ¿Conoces al niño en el periódico?» Bruno no se dio la vuelta. «No solo lo conozco, lo crié durante 4 años. ¿Crees que lo dejaría colarse en una mansión sin hacer nada? ¿Qué es? Te digo, los ricos solo necesitan estar involucrados en un escándalo de secuestro de un niño adoptado o lucha ilegal por la custodia, y es un gran problema. Si sabes cómo jugar las cartas correctamente, puedes ganar mucho dinero». El tipo junto a él se rió. «¿Vas a venderlo?» Bruno lo miró de reojo, su mirada tan fría como el acero. «Yo no vendo gente. Estoy reclamando mis derechos parentales». Enfatizó cada palabra lleno de intrigas. Un tipo rico como Hidalgo preferiría gastar unos cientos de miles antes que dejar que la prensa investigue su vida privada. ¿Verdad? Sonrió. Sacó su viejo teléfono y comenzó a marcar. La pantalla estaba rota, pero aún así era suficiente para hacer una llamada. Se puso el teléfono en la oreja. «Hola, soy yo, Bruno. Necesito un abogado del tipo al que no le gusta hacer demasiadas preguntas, pero es bueno para conseguir dinero». Al mismo tiempo, en la mansión Hidalgo Segovia, Ricardo estaba en el estudio, mientras que Mateo estaba en el patio trasero jugando con algunos palos de madera y una pequeña ardilla. El niño se reía mientras la ardilla saltaba sobre su hombro. Era un sonido raro que nunca había existido en su vida. En el escritorio en el estudio,
Un iPad estaba abierto en la página de noticias. Ricardo acababa de terminar una reunión en línea con socios en Europa. Sus ojos accidentalmente miraron el titular prominente: Corazón humanitario o plan de relaciones públicas. Ricardo Hidalgo y el niño misterioso están causando sensación en las redes sociales. Frunció el ceño. Aunque estaba acostumbrado a los medios, tener a Mateo exhibido como un fenómeno lo incomodaba. Mateo no era una herramienta de relaciones públicas. El niño era humano. Era una criatura aprendiendo a creer en el mundo. Ricardo apagó la pantalla y se levantó para caminar hacia el patio trasero. Mateo, entra. Va a llover. Mateo corrió cojeando, pero sus ojos brillando. Tío Ricardo, esa ardilla es como yo. Al principio tenía miedo de todos, pero ahora se ha acostumbrado. Ricardo se rió entre dientes. Frotó la cabeza del niño. Sí, y tú eres como yo también. Al principio tenías miedo, pero ahora eres más valiente. Sí, porque no me regañas. Mateo tomó su mano. Una mano pequeña calentándose cada día más. Pero esa paz no duró mucho. Esa noche, cuando Mateo estaba dormido, Ricardo estaba leyendo documentos en su estudio cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Dudó por unos segundos y luego contestó el teléfono. Ricardo Hidalgo, hablando. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sor Hidalgo. Una voz de hombre ronca y lenta resonó llena de burla. Ricardo apretó el teléfono. Su corazón se hundió como si lo estuvieran jalando hacia el fondo. ¿Quién es? Soy la persona que olvidaste agradecer. Mi nombre es Bruno Torres. Ricardo se levantó abruptamente. Su corazón se hundió como si lo estuvieran jalando hacia el fondo. ¿Cuál es el propósito de tu llamada? No mucho. Soy el padre legal de ese niño. Y quiero que vuelva conmigo, se burló Bruno. Pero soy una persona razonable. Solo dame un agradecimiento y desapareceré para siempre. Ricardo guardó silencio. Luego preguntó, ¿cuánto? 500.000. Nadie se me beautite. No soy codicioso, solo quiero ser un padre correctamente. Ricardo sonrió débilmente. No eres un padre, eres la pesadilla en el alma del niño. Ten cuidado con tus palabras, amigo mío. Tengo un certificado de nacimiento, tengo fotos, y si abro la boca la prensa desenterrará todo. Y tú eres un secuestrador. La llamada terminó. Ricardo puso el teléfono sobre la mesa, su rostro sombrío. Caminó hacia la ventana. Afuera. Mateo estaba durmiendo profundamente abrazando su oso de peluche. Una idea brilló en su mente. Si Bruno regresaba, podría mantener al niño a salvo. En otro lugar, Bruno estaba sentado riendo en el bar, su teléfono frente a él, un cigarrillo medio quemado entre sus dedos. ¿Crees que has ganado, Hidalgo? Echó un vistazo a la foto de Mateo en el periódico. Apenas he comenzado a jugar. Su sonrisa y ojos fríos hacían imposible adivinar lo que quería hacer a continuación. El cielo de Segovia estaba gris, la lluvia cayendo como hilos de plata borrando las ventanas de la mansión Hidalgo. La gran puerta cubierta de pintura negra mate estaba silenciosa como un viejo guardia, esperando que sucediera algo terrible. Ricardo acababa de regresar de la oficina, se quitó el abrigo mojado, asintió al jardinero y caminó directamente hacia el vestíbulo. Antes de que pudiera quitarse los zapatos, el timbre de la puerta sonó urgentemente, persistentemente, como el golpe del destino. El mayordomo salió corriendo, pero antes de que pudiera decir algo, Ricardo había llegado rápidamente a la pantalla de la cámara fuera de la puerta y se congeló. El hombre en la pantalla era Bruno Torres, pero ya no el borracho sucio en el bosque. Bruno hoy llevaba una camisa blanca, el cuello abotonado, el cabello cuidadosamente peinado, la cara afeitada, incluso llevaba una corbata. Se puso de pie llevando un maletín de cuero y un sobre. La puerta se abrió. Ricardo salió al porche con los brazos cruzados. ¿Qué estás haciendo aquí? Bruno dio una sonrisa educada, pero sus ojos eran tan fríos como el acero detrás de sus gafas. Estoy aquí en calidad legal. Soy el padre de Mateo Vargas y he venido a llevarme a mi hijo. Las palabras cayeron en el patio como balas disparadas a plena luz del día. Antes de que Ricardo pudiera reaccionar,
Un grito agudo resonó desde el patio trasero. «¡No lo dejen entrar! ¡Me matará!». Mateo salió corriendo del macizo de flores, su rostro pálido. El niño se escondió detrás de Ricardo, sus manos apretando la camisa de Ricardo hasta que se puso blanca. Ricardo se inclinó. «Está bien, Mateo. Estoy aquí». Bruno aún mantenía su sonrisa. Levantó las manos como para demostrar que era inofensivo. Los niños a veces imaginan demasiado. Es solo un malentendido. Solo quiero llevarme al niño y criarlo correctamente. ¿Criarlo? Ricardo apretó la mandíbula, golpeándolo, matándolo de hambre y arrojándolo al bosque en una noche lluviosa. Bruno suspiró sacudiendo la cabeza como si Ricardo estuviera siendo irrazonable. «Malentendiste. Esa noche solo quería darle al niño una lección, enseñarle cómo sobrevivir. A veces los padres tienen que ser estrictos». Ricardo dio un paso adelante, sus ojos tan fríos como espadas. «No eres un padre. Eres un fantasma». «Pero la ley no dice eso», respondió Bruno, su voz volviéndose más aguda. Sacó un archivo viejo de su maletín. Sacó un trozo de papel amarillento que había sido laminado. «Certificado de nacimiento. Con mi nombre. Con el nombre de su madre. Nadie más». Ricardo miró el papel. Su corazón disminuyó un latido. Bruno triunfó. «La ley. Es la ley. No importa lo bien que lo cuides, sigues sin ser el que tiene el derecho de decidir». Mateo apretó la mano de Ricardo con más fuerza. El niño temblaba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No quiero ir con él». Bruno miró a Mateo, su sonrisa desvaneciéndose. «Hijo, ven con papá. Ya no te golpearé. Lo juro». Mateo escondió su rostro en el estómago de Ricardo sollozando. «Él no es mi papá. El tío Ricardo es mi papá». Ricardo se inclinó arrodillándose frente a Mateo, poniendo sus manos sobre los hombros del niño. «No dejaré que nadie te lastime, ni siquiera el que se llama tu padre legal». Bruno dio otro paso, pero esta vez Ricardo se puso de pie bloqueando frente a Mateo como una pared sólida. «Esta es mi casa, y en mi casa la seguridad no es negociable». «Está bien». Bruno arrebató el certificado de nacimiento y lo puso en su maletín. «¿Quieres ir a la corte?» «Estoy listo. Veamos frente a la prensa y la corte quién es el legal». Se dio la vuelta para irse, pero antes de cruzar la puerta lanzó una frase. «Recuerda, señor Hidalgo, el amor no siempre vence la firma en un papel, o simplemente puede considerar mi oferta de anoche. Piénselo cuidadosamente». «Señor Hidalgo, pero no se demore demasiado. No tengo mucha paciencia». Con eso Bruno se dio la vuelta con una sonrisa burlona. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Ricardo se quedó quieto. Mateo lo miró, su voz temblorosa. ¿Él me llevará?» Ricardo negó con la cabeza. Se sentó abrazando al niño con fuerza. «Puede que tenga los papeles, pero te tengo a ti, y lucharé». Esa noche, Ricardo se sentó en su estudio frente a la pantalla de una computadora portátil que iluminaba su rostro pensativo. Su abogada personal, Lisa Grant, una mujer negra aguda con una gran experiencia, estaba presentando a través de Zoom. «Necesitamos presentar una petición urgente de protección temporal. De lo contrario, puede usar los documentos para obligar a las autoridades a intervenir». «No me importa lo complicada que sea la ley», dijo Ricardo. «Solo necesito una cosa: mantener a Mateo a salvo». Lisa asintió. «Yo me encargaré de la parte legal. Y usted prepárese. La corte revisará todo, tanto su pasado como el del niño». Ricardo miró por la ventana. Afuera estaba lloviendo de nuevo, pero adentro un fuego estaba ardiendo. Un hombre que no creía en la familia. Un niño que no creía en nadie. Ahora ambos se enfrentaban a una batalla por el tipo de amor que no estaba en la sangre, pero era más profundo que cualquier linaje. La noche cayó rápidamente sobre la ciudad de Segovia, las luces de neón comenzando a reflejarse en las aceras mojadas, reflejándose en vetas de luz como si arrastraran recuerdos. El bar. El jarro oxidado estaba enclavado en la calle real, donde personas anónimas venían a olvidar una vida de fracasos. Bruno Torres estaba sentado en la mesa del fondo, su vaso de vino barato medio vacío.
Se puso su rostro habitual, descuidado sus ojos esperando chocar como si el mundo entero le debiera algo. La puerta del bar se abrió de golpe. Viento frío entró siguiendo los pasos de un hombre con un abrigo negro. Ricardo Hidalgo. Lo reconoció de inmediato. Vino a tomar una decisión sobre esa oferta. Espero que tome una sabia decisión. Sonrió Bruno Ricardo. No dijo nada. Acercó una silla, se sentó frente a él y colocó un grueso archivo sobre la mesa, junto con un USB compacto. No traje dinero, respondió Ricardo, su voz tranquila. Te traje la verdad. Bruno se burló levantando su vaso. ¿Crees que le tengo miedo a los números y papeles? Creo que deberías tenerte miedo a ti mismo, respondió Ricardo y abrió el archivo. La primera página era una queja de una madre soltera en Valladolid. Bruno Torres, exnovio. Una vez golpeó a mi hijo hasta que le rompió el brazo por derramar un plato de fideos. La siguiente página era una foto de una evaluación de lesiones de una niña junto con una declaración: me hizo sentarme bajo la lluvia para aprender a aguantar como un adulto. Con Ricardo pasó las páginas. Confirmación de un dueño de mercado de Ávila. Solía verlo hacer que un niño con una discapacidad en la pierna gateara en el suelo del mercado, sosteniendo un sombrero pidiendo dinero. Si no tenía suficientes 20 euros, el niño no cenaría. Finalmente Ricardo colocó el USB sobre la mesa. Aquí dentro hay un clip de usted pateando a Mateo en la pierna. Un transeúnte lo grabó. La atmósfera en el bar se enfrió. Bruno dejó su vaso, su rostro cambiando de color. ¿Quién le permitió investigarme? La ley, respondió Ricardo, sus ojos sin parpadear. ¿Y el amor? Bruno se rió torcidamente, pero esta vez no había una mirada ganadora. Miró el archivo, luego miró a Ricardo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? Ricardo asintió. Puedo. Y con esta evidencia te irás por al menos 5 años. Pero te estoy dando una oportunidad. Bruno entrecerró los ojos. ¿Cuál es? Ricardo se inclinó, su voz bajada, pero enunciando cada palabra. Sal de la vida del niño para siempre. Sin demandas, sin exigencias, sin acercarte a él nunca más. Bruno levantó las cejas. Si me niego... Ricardo inclinó la cabeza. Sus ojos tan fríos como una navaja de afeitar. Te haré famoso de una manera que nunca quisiste. Sabes que tengo esa habilidad. ¿Crees que alguien como tú puede enfrentarse a mí? Tengo relaciones cercanas con la prensa y los tribunales. No solo perderás la custodia, perderás el derecho a existir normalmente en este país. ¿Quieres decir? Me aseguraré de que nunca más pises suelo español. Un tipo que ha abusado de niños 3 veces, que ha usado niños para mendigar. Ahora quiere extorsionar dinero a un multimillonario. Créeme, no habrá forma de que vivas en paz. Bruno se atragantó. Después de un momento, se rió débilmente, quebradamente. Debería haber arrojado a ese niño más profundo en el bosque. Ricardo se levantó. Es bueno que no lo hicieras, porque si lo hubieras hecho no estoy seguro de que estaría sentado aquí hablando contigo cortésmente. Se inclinó. Recogió el USB y el archivo. Tienes 3 días. O desapareces tú mismo, o desapareces de la vida real en el sentido literal. Bruno se sentó solo. Bebió su vaso de vino, pero la amargura esta vez no provenía del alcohol. Afuera, Ricardo caminó bajo la lluvia, sin llevar un paraguas. Caminó recto, sus pasos pesados pero firmes. El fantasma del pasado había sido sacado a la luz y haría todo para evitar que volviera a tocar a su hijo. En la mansión, Hidalgo, Mateo estaba sentado en el sofá, abrazando su oso de peluche, sus ojos pegados al reloj en la pared. Ricardo acababa de abrir la puerta y Mateo salió cojeando. «Ah, ¿dónde vas?» Ricardo se inclinó y le frotó la cabeza. «Acabo de hacer algo que necesitaba hacer, algo para protegerte». Mateo lo miró, sus ojos brillando. «Él no volverá, ¿verdad?» Ricardo sonrió. Esta vez ya no una sonrisa forzada. «No, hijo, ya no tendrá el coraje». Mateo apoyó su cabeza en su hombro. Y él sabía. Esta batalla acababa de terminar una ronda.
Pero el viaje de ser padre apenas había comenzado. El cielo de Segovia estaba gris, pero no llovía la delgada luz del sol brillando a través de las nubes como una delgada manta cubriendo la costa occidental de Segovia. Las olas lamían suavemente la playa de arena, dejando atrás un suave susurro como el aliento del mar. Ricardo sostenía la mano de Mateo, caminando lentamente por la playa desierta. La brisa marina soplaba sus colas de camisa despeinando su cabello ligeramente, y Mateo daba pequeños pasos, sus piernas aún cojeando, pero ya no temblando como antes. Ya no eran arrastrados por el miedo. Avanzaban paso a paso entre la libertad y la luz del sol. «El mar es salado», dijo Mateo suavemente cubriendo su nariz. Ricardo se rió entre dientes. «¿Es esta la primera vez que hueles esto?» «Sí, en el bosque. Todo es el olor a tierra húmeda, el olor a madera podrida». Hizo una pausa. Pero en el mercado no era para jugar. Ricardo no preguntó nada más. Simplemente apretó suavemente la pequeña mano en la suya. Una gaviota se abalanzó cerca del agua. Luego voló de nuevo. Mateo miró riendo. Era una risa clara, real y ya no vacilante. Un sonido que Ricardo quería recordar por el resto de su vida. Ambos se detuvieron bajo una roca baja donde las olas solo lamían suavemente alrededor del borde de sus pies. Mateo se sentó abrazando sus rodillas mirando hacia el mar. Después de mucho tiempo el niño tiró de la camisa de Ricardo. «Tío Ricardo». Ricardo se dio la vuelta sonriendo. «Sí». Mateo guardó silencio durante unos segundos. El viento sopló soplando algunos mechones de su cabello. ¿Puedo llamarte papá?» La pregunta no fue fuerte, pero resonó como un trueno en el corazón de Ricardo. Se congeló. Su corazón latió con fuerza, no por sorpresa, sino porque provenía de algo más sincero. Se arrodilló frente a Mateo, sus manos suavemente colocadas sobre los delgados hombros del niño. «Sabes, Mateo, desde el momento en que entraste en mi vida, esperaba que algún día me llamaras así». Mateo bajó su rostro. Sí, no estoy permitido. Está bien. Yo solo... «No», interrumpió Ricardo, su voz ahogada. «A partir de ahora, papá es tuyo, para siempre». Atrajo a Mateo a sus brazos. Por primera vez se abrazaron como dos verdaderos padres e hijos, no por miedo, no por protección, sino por amor. Mateo enterró su rostro en su pecho. El corazón del niño latía con fuerza, no por miedo, sino por felicidad. «Papá», dijo Mateo suavemente, usando esa palabra por primera vez con total confianza, «te quiero». Ricardo cerró los ojos. La fría brisa marina pareció derretirse. En ese momento supo que había obtenido algo que miles de millones de euros no podían comprar: un lugar en el corazón de un niño. En el camino a casa, Mateo se sentó en el asiento trasero, tarareando una canción que había aprendido de una caricatura. Ricardo miró a través del espejo retrovisor, dando una sonrisa rara. La luz roja se encendió. Ricardo detuvo el coche. Preguntó: «Si pudieras elegir, ¿a dónde iremos el fin de semana?» «Al parque», respondió Mateo de inmediato. «Y si es posible, también quiero intentar andar en bicicleta». Ricardo asintió. «Está bien, papá, te enseñará a andar en bicicleta, pero tienes que prometer una cosa». «¿Qué es?» «No importa cuántas veces te caigas, tienes que levantarte». Mateo sonrió. «Así que es como cuando practiqué levantarme después de ser golpeado, ¿verdad?» Ricardo ya no sonrió. Asintió lentamente. «Correcto, pero ahora te levantas, no para luchar contra nadie, sino para ir hacia lo que es digno». Esa noche Mateo corrió al estudio de Ricardo, sosteniendo un nuevo dibujo, una forma de corazón. Dentro había 3 personas: Mateo, Ricardo y el viejo oso de peluche. En la parte superior del papel, las palabras garabateadas: «Mi familia». Ricardo no dijo nada. Simplemente extendió la mano. Mateo corrió y lo abrazó de nuevo sin necesidad de razón. Y desde dentro de esa mansión en medio de la gran ciudad, una historia simple se reescribió, no por ley, no por dinero, sino por una palabra: papá, pequeña, pero suficiente para rehacer una vida. Llovizna ligera cayó suavemente sobre el techo de tejas de la mansión Hidalgo.
cada gota goteando como una advertencia silenciosa de un día inquieto. Hace unos 3 días, Ricardo había sentido que algo andaba mal. Por lo general, daba un paseo por el patio todas las mañanas, pero últimamente en el patio trasero entre los arbustos gruesos y las cercas altas, siempre veía algo moverse. Una sombra, pequeña, borrosa, pero persistente. Al principio pensó que era porque estaba estresado, pero después de la tercera vez, decidió no adivinar más. Temprano. Esa mañana entró en la sala de control de seguridad en el sótano. Los 2 guardias de seguridad de servicio se pusieron de pie cuando lo vieron. Rebobinen las grabaciones de video de los últimos 3 días. La esquina detrás de la mansión, cámaras número 6 y número 11. Solo unos minutos después, apareció la imagen, un hombre con un abrigo largo con capucha, merodeando alrededor de la cerca, no entrando pero solo apareciendo alrededor de las 3 a 4 de la mañana, luego desapareciendo. Ricardo se inclinó deteniendo la imagen en el momento en que el sombrero cayó ligeramente hacia un lado, revelando la mitad de un rostro familiar. Es él. Apretó su mano. Bruno Torres. Sin dudarlo sacó su teléfono y llamó al teniente Harris, quien había manejado el caso de Bruno antes. Teniente, es Ricardo Hidalgo. Bruno está de vuelta. Tengo imágenes. Quiero hacer un plan. Esta vez no va a ir a ninguna parte. La voz al otro lado respondió brevemente. Envíe la grabación. Desplegaremos una emboscada secreta. Esté listo, pero absolutamente no lo confronte directamente. Nosotros nos encargaremos del resto. Ricardo miró la pantalla de vigilancia donde la sombra borrosa se acercaba a la pared de la mansión. Él piensa que todavía hay una oportunidad, pero esta vez estoy listo. 9:16 a.m. La puerta de la mansión fue abierta. Una figura encapuchada, abrigo largo cargando una bolsa de tela grande, caminando apresuradamente pero con determinación. Manos temblando, ojos mirando de reojo, pero sin detenerse. Él conocía el camino. Había observado desde lejos. Bruno Torres se coló en el patio trasero escalando la cerca, tal como Ricardo había predicho. Ni un sonido. Pero cada paso estaba dentro del rango de detección del sistema infrarrojo. En la sala de control, Ricardo apretó el teclado. Directo a la trampa. En el segundo piso de la mansión, Mateo estaba leyendo una historia junto a la ventana. Escuchó un crujido afuera. No entró en pánico, no llorando, no escondiéndose. Se levantó y caminó hacia el balcón, y lo vio. «Tío Bruno», dijo su voz sorprendentemente tranquila. Bruno se sobresaltó mirando hacia arriba. Sonrió torcidamente. «Mateo, ven conmigo. Este no es el lugar para ti. ¿Crees que ese viejo realmente te ayuda?» Mateo no retrocedió. Agarró la barandilla, sus ojos ya no temerosos. «¿Ya no te tengo miedo?» Bruno se congeló. Luego un altavoz resonó por todo el patio. «Bruno Torres ha sido monitoreado desde que puso un pie aquí. Está arrestado por entrada ilegal e intento de secuestro de un niño». Desde las 4 esquinas del patio, la policía se apresuró. Un equipo de fuerzas especiales con chalecos antibalas apareció rápida y decisivamente. Bruno intentó correr, pero solo unos segundos después fue inmovilizado en el suelo. Las frías esposas se apretaron en sus muñecas. Ricardo salió de la puerta principal sosteniendo la grabadora de voz de la cámara oculta. Se acercó mirando a Bruno siendo presionado boca abajo sobre el piso de ladrillo húmedo. «Te di una oportunidad, pero elegiste hacer el mal de nuevo». Bruno rugió. «Es mi hijo. Tengo el derecho». «No», dijo Ricardo fríamente. «Solías tener el derecho, pero lo perdiste el primer día que levantaste la mano para golpearlo». 2 semanas después, el juicio se abrió en el tribunal del condado de King, Segovia. La sala del tribunal estaba cerrada, pero los medios estaban abarrotados afuera. El juicio fue clasificado como el más rápido en la historia local porque la evidencia era demasiado clara. La abogada Lisa Grant presentó la evidencia. Las cámaras grabaron todo el proceso de entrada ilegal y acercamiento no autorizado a un menor. Informes de evaluaciones de lesiones en el cuerpo de Mateo, heridas viejas y nuevas,
acompañadas de declaraciones de médicos y psicólogos, declaraciones de residentes del mercado de Ávila sobre Bruno, obligando a Mateo a mendigar con clips del año anterior. La corte guardó silencio. El fiscal se puso de pie señalando a Bruno su rostro, ahora demacrado, ya no arrogante. El acusado Bruno Torres no es solo un mal padre, es la encarnación del abuso, la crueldad y la insensibilidad. Una persona que una vez abandonó a su hijo en el bosque, ahora quiere traerlo de vuelta, no por amor sino para beneficio personal. El juez miró a Bruno. ¿Tiene el acusado algo que decir? Bruno simplemente bajó la cabeza. Ni una palabra. Ricardo se sentó en la última fila, sosteniendo la mano de Mateo. El niño no dijo nada, pero cuando sus ojos se encontraron, Mateo asintió ligeramente. No necesitaban una victoria resonante. Solo necesitaban justicia. El juez anunció el veredicto: Bruno Torres, 15 años de prisión sin libertad condicional en los primeros 10 años. Unas semanas antes del juicio de Bruno, Ricardo había presentado una petición para adoptar formalmente a Mateo Vargas, acompañada de registros médicos completos, informes psicológicos y una carta escrita a mano de Mateo. Quiero vivir con papá Ricardo para siempre. El juicio de Bruno también fue donde la corte consideró esa petición de adopción. Cuando toda la evidencia de abuso salió a la luz, el juez no tardó en emitir una resolución. Con una voz solemne pero decisiva declaró: basado en la evidencia, los registros de cuidado y los deseos voluntarios del niño, la Corte reconoce al señor Ricardo Hidalgo como el tutor legal de Mateo Vargas, con todos los derechos y responsabilidades como padre biológico. La audiencia aplaudió. Al unísono. Mateo se volvió para mirar a Ricardo, sus ojos brillando, no por la victoria, sino porque ahora oficialmente tenía una familia. Ricardo tomó su mano diciendo suavemente: ahora eres mío, no solo en mi corazón, sino también por ley. Esa noche la mansión Hidalgo estaba tranquila como de costumbre. Ricardo y Mateo estaban sentados viendo caricaturas en la sala de estar, el viejo oso de peluche entre ellos. Cuando la película llegó a la parte donde el personaje principal derrotó al matón Mateo, inclinó la cabeza. Papá, entonces, a partir de ahora, nadie puede atraparme nunca más, ¿verdad? Ricardo asintió, sus ojos aún en la pantalla. Sí, porque he construido un mundo donde tienes el derecho de vivir, no de huir. Mateo sonrió frotando su cabeza en su hombro. Gracias, papá, por quedarte. Ricardo apretó su hombro. Gracias por elegir creer en mí. Justo antes de irse a la cama, Mateo de repente preguntó: papá, si un día crezco, olvidaré todas las cosas malas. Ricardo jaló la manta para él. Tal vez no lo olvides, pero ya no te dolerá, porque tienes una mejor memoria para recordar. Mateo asintió ligeramente. Volvió su rostro hacia la almohada, su voz susurrando: así que recordaré la pintura, recordaré a papá. Ricardo se sentó allí por un tiempo. Observó a Mateo dormir un sueño profundo y pacífico, como el de los niños nacidos en seguridad. Aunque Mateo no nació así, había llegado allí. Ya no era el niño abandonado. Él era luz, él era esperanza, él era la cosa que esta vida aún podía sanar. Si alguien era lo suficientemente paciente, lo suficientemente amoroso para quedarse. Temprano en la mañana, llovizna ligera cayó sobre el techo de tejas de la mansión Hidalgo, cada gota goteando como una advertencia silenciosa de un día inquieto. La luz se filtró a través de las vidrieras del Centro de Terapia Artística en el distrito de Green Lake. El aire olía a acuarelas, papel de dibujo y lavanda seca colgando en las paredes. Era una atmósfera relajante, como si cada dolor que entrara aquí se le permitiera suavizarse. Mateo estaba sentado en una mesa redonda de madera, su pierna todavía con un aparato ortopédico. Había crecido unos centímetros más alto, su cabello cuidadosamente cortado. Su piel ya no tan pálida como en los primeros días en la mansión Hidalgo. Había pasado casi un año, y ya no era el niño acurrucado debajo de la mesa, sino un niño aprendiendo a mantenerse alto en la vida. ¿Qué color quieres usar?, preguntó suavemente la terapeuta. Mateo eligió en silencio un crayón azul, luego agregó un poco de marrón.
Sin decir nada comenzó a dibujar. Cada trazo del crayón era una porción de memoria. Nadie lo instruyó, pero sabía que estaba contando algo que las palabras no podían transmitir. Un bosque apareció. Estaba lloviendo. Un niño estaba sentado acurrucado en la base de un árbol, sosteniendo un oso de peluche mojado. Arriba un hombre con un abrigo negro. Estaba de pie sosteniendo un paraguas sobre él. La terapeuta miró el dibujo con la intención de preguntar, pero luego se detuvo. Mateo escribió una línea garabateada debajo cada letra cuidadosamente dibujada, como si fuera lo más importante del mundo. Papá, con un corazón al lado. Esa tarde Ricardo recogió a Mateo del centro. ¿Qué dibujaste hoy? Yo dibujé sobre los viejos tiempos, pero mejor que real. Mejor que real. Porque en la foto no estás enojado, no estás asustado. Solo lluvia y tú sosteniendo un paraguas para mí. Sin malos, sin gritos. Ricardo sonrió, pero en el fondo sintió que su nariz picaba de vuelta en casa. Mateo sacó el dibujo de su mochila y se lo dio. Aquí te lo doy. Porque no me dejaste como los demás. Ricardo tomó el papel, su mano temblando ligeramente, miró la imagen del niño sentado en el bosque y en ese momento entendió. Mateo había perdonado. No solo a los demás, sino a sí mismo, porque en los corazones de los niños que han sido abandonados, el perdón no viene de la razón, viene de ser amado de nuevo sinceramente. «Sabes, Mateo», dijo Ricardo suavemente, «el paraguas en la foto no es mío, es tuyo, porque me protegiste de los años vacíos de mi vida». Mateo se rió. «Pero tú eres más alto que yo, pero tú eres más valiente que yo». Ambos rieron juntos. Una risa completa, ya no cargada de sombras. Esa noche Ricardo enmarcó el dibujo, lo colgó en medio de su estudio justo encima de su escritorio, donde solían estar apilados los archivos financieros. Ahora solo había una foto enmarcada y una foto de Mateo Lisa. Su abogada vino a cenar. Miró la foto y se detuvo por unos segundos. «Él entiende más de lo que pensamos. Más que yo», admitió Ricardo. «No necesita venganza, solo necesita creer que incluso si el mundo le ha dado la espalda, todavía hay alguien que se dará la vuelta». Lisa asintió levantando su vaso. «Felicitaciones, Ricardo, no por ganar un caso, sino por ganar el corazón de un niño». Justo antes de irse a la cama, Mateo de repente preguntó: «Papá, si un día crezco, olvidaré todas las cosas malas». Ricardo jaló la manta para él. «Tal vez no lo olvides, pero ya no te dolerá, porque tienes una mejor memoria para recordar». Mateo asintió ligeramente. Volvió su rostro hacia la almohada, su voz susurrando: «Así que recordaré la pintura, recordaré a papá». Ricardo se sentó allí por un tiempo. Observó a Mateo dormir un sueño profundo y pacífico como el de los niños nacidos en seguridad. Aunque Mateo no nació así, había llegado allí. Ya no era el niño abandonado. Él era luz, él era esperanza, él era la cosa que esta vida aún podía sanar, si alguien era lo suficientemente paciente, lo suficientemente amoroso para quedarse. Temprano en la mañana, llovizna ligera cayó sobre el techo de tejas de la mansión Hidalgo, cada gota goteando como una advertencia silenciosa de un día inquieto. Unos años después, el salón de actos del prestigioso Colegio Mayor de San Ildefonso en Alcalá de Henares estaba abarrotado, no solo por estudiantes, sino también por periodistas políticos y figuras influyentes de la sociedad española. En el escenario, un joven de unos 18 años, alto, con una sonrisa serena y un discurso conmovedor, cautivaba a la audiencia. Era Mateo Hidalgo, el joven que una vez fue abandonado en un bosque, ahora un brillante estudiante de Derecho y un activista por los derechos de la infancia. Hace años yo era un niño que no creía en nada, en el amor, en la justicia, en un futuro mejor. Pero un día un hombre me tendió la mano, no por obligación, no por lástima, sino por pura bondad. Ese hombre me enseñó que el mundo puede ser un lugar mejor si estamos dispuestos a luchar por ello. Mateo hizo una pausa mirando a un hombre sentado en la primera fila. Ricardo Hidalgo, su padre. Hoy estoy aquí para anunciar mi compromiso con la defensa de los derechos de los niños en situación de vulnerabilidad,
Quiero que cada niño en España tenga la oportunidad de crecer en un ambiente seguro, protegido y amado. Quiero que sepan que no están solos, que hay personas que se preocupan por ellos y que con el apoyo adecuado pueden superar cualquier obstáculo. La ovación fue ensordecedora. Mateo bajó del escenario y se dirigió hacia Ricardo. Se abrazaron con fuerza. Un abrazo que hablaba de años de amor, sacrificio y superación. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo Ricardo con la voz entrecortada por la emoción. «Gracias, papá, por creer en mí cuando nadie más lo hizo», respondió Mateo afuera. La lluvia había cesado. El sol brillaba con fuerza sobre la ciudad de Alcalá de Henares, iluminando el camino de un joven que había superado la adversidad y se había convertido en un faro de esperanza para los demás. En un pequeño pueblo de la Sierra de Gredos, una anciana sentada en el porche de su casa sonrió al ver la noticia en la televisión. Reconoció al joven en el escenario. Era Mateo, el niño que había visto crecer en el pueblo. «Mira cómo ha crecido», dijo la anciana con lágrimas en los ojos. «¿Quién diría que ese niño abandonado llegaría tan lejos?» En ese momento, Mateo Hidalgo era más que un estudiante brillante o un activista comprometido. Era un símbolo de esperanza, una prueba de que el amor puede vencer la adversidad, que el perdón puede sanar las heridas y que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz al final del túnel. En la mansión Hidalgo en Segovia, la vida continuaba con su ritmo tranquilo y armonioso. Ricardo y Mateo compartían cenas familiares, paseos por el campo y largas conversaciones junto a la chimenea. El viejo oso de peluche seguía ocupando un lugar especial en la sala de estar, recordándoles el largo camino que habían recorrido juntos. Un día, Mateo le preguntó a Ricardo: «Papá, ¿alguna vez te arrepentiste de haberme encontrado en el bosque?» Ricardo sonrió y negó con la cabeza. «Al contrario, hijo. Encontrarte fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Tú me diste una razón para vivir, para amar y para luchar por un mundo mejor». Mateo sonrió. «Y tú me diste una familia, un hogar y la oportunidad de ser feliz». En ese momento ambos sabían que su historia no era solo sobre un niño siendo salvado, sino sobre la profunda sanación de dos personas que una vez pensaron que no les quedaba nada que perder. Era una historia sobre el poder del amor, la importancia de la familia y la capacidad del ser humano para superar cualquier obstáculo. Y mientras la lluvia caía suavemente sobre el techo de tejas de la mansión Hidalgo en Segovia, Mateo y Ricardo sabían que su historia, la historia de un padre y un hijo que se encontraron en el lugar más inesperado, seguiría inspirando a otros a creer en el poder del amor y la esperanza para siempre. Esta historia no se trata solo de un niño siendo salvado, sino del profundo viaje de sanación de dos personas que una vez pensaron que no les quedaba nada que perder. Plantea una pregunta silenciosa pero inquietante. ¿Estamos cada uno de nosotros dispuestos a ser un apoyo para alguien, aunque sea solo una vez, para que puedan vivir de nuevo con fe? Quizás la mayor lección no reside en el final, sino en cómo el amor, incluso sin lazos de sangre, puede cambiar el destino de una persona. ¿Qué piensas de esta historia? Solo quiero decir que estoy aquí para escuchar tus pensamientos. Gracias por quedarte hasta el final.